Sí, es Es- posible eso. Si aquí prácticamente donde estoy yo es que casi se va la luz, pero va a ser por eso la tormenta que cayó. Sí, sí, eso me está fregando ahorita. Bien, voy a tratar de explicar, ¿verdad? Y ojalá que en el transcurso de la clase se logre conectar con, con el internet local, porque ese es el problema. No tengo internet local. Ahorita sí ya no se le escucha nada, Lee. Se le entrecortó y se le fue todo. Un un poco para, para, para hablar sobre lo que ya comentamos el martes pasado y para aquellos nuevos, pues tengo que, bueno, mi nombre es William Enríquez, para los que no me conocen, licenciado en Contaduría Pública, y voy a hablarles un poco sobre la filosofía institucional, pero más que todo hablarles de eso, porque ya dije que lo habíamos hablado. La filosofía institucional es la filosofía de no significa nuestro diario vivir, tendríamos desarrollo. El problema no es hoy nada. ¿Y ahora?
¿Me escuchan ahora? Buenas. Ahora Bueno, sí se escucha. Sí, oye, que ya regresó al internet de aquí. Bueno, voy a tratar de... Qué relajo. Y fíjense que esto de las, ¿cómo se llama? De las redes, de las telecomunicadoras, me mandaron un
Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado, ahorita sí se le escucha. Ahora Qué relajo. Bueno, sí. antes que nada, bajen la presentación y en la última lámina hay un cuestionario, ¿verdad? Para que lo llenen. Lo voy a habilitar hasta mañana por cualquier problema de problemas de internet. Como parte de una evaluación es un cuestionario de diagnóstico, como hicimos el de análisis. Así que ahí lo llenan. Y el foro está colocado ahora en la primera evaluación, ¿verdad? Ahí donde está la presentación y toda la información que está de primera evaluación, está el foro, ahí lo responden, por favor. Y si tienen problemas, me avisan para avisarle a las autoridades. Voy a ver si puedo poner la presentación. ¿Ven la presentación ahora, perdón? No se mira nada. Siempre igual. No, no se ve. Bueno, pero me escuchan, pero yo lo que quería era un poco hablar un poco de lo que ya habíamos platicado, como les comenté. La parte de la filosofía era un poco, yo al menos así lo amarro, en el sentido de que también ustedes deben de tener su propia filosofía y dentro de ello, obviamente, una visión y una misión. Primero una misión y después una visión de lo que corresponde a su filosofía de vida. Veamos un poco en la parte introductoria, que es lo que yo quería hablar, aunque también quería, bueno, les voy a mandar el libro dentro de lo que es la bibliografía. Les voy a mandar el libro de ¿cómo se llama? De Horgren, Charles Horgren, que es uno de los libros que se utilizan para la materia. Yo lo quise subir en la plataforma, pero no muy pesado, estaba muy pesado, así que los voy a mandar por correo y si no cabe en el correo, los voy a mandar por Drive. Pero la cuestión es que para que ustedes lo tengan. Y luego nada más hablar de la materia, de las evaluaciones, que ustedes ya las conocen, que es de las 5 evaluaciones, de una de 5, de 15, de 20, de 25 y la de 30. La de 30 es un trabajo de investigación que ahí vamos a meternos a que investiguen una serie de conceptos que se aplican, ¿cómo les puedo decir? En el proceso de costeo. La contabilidad de costos 1 y 2 lo que pretende es que ustedes no solo identifiquen los elementos que la conforman, que conforman el producto terminado o que intervienen en la producción del producto terminado, sino las diferentes formas de hacerlo. No sé si llevaron ustedes o han llevado conmigo la parte de contabilidad agrícola. La forma de determinar costos en la contabilidad agrícola es el método más bien, o la técnica para hacerlo es parecida, pero con una diferencia de que la determinación se hace a través de costos estimados. Los costos estimados son los que se realizan antes de obtener la producción.
entiendo que en contabilidad 1 ustedes vieron lo que eran los costos históricos o los costos reales. Ahí todavía no habían llegado a los costos predeterminados, que es lo que vamos a ver en costo 2. Pero lo que quiero determinar es que la filosofía de costos, porque no es filosofía, sino que la doctrina del costo es fundamental que se conozca desde las diferentes, digamos, perspectivas que se presentan, hasta considerar lo que ya hemos escuchado. Entiendo que ustedes ya han escuchado la palabra de costos de oportunidad. Los costos de oportunidad, o utilizar, digamos, el factor de costos de oportunidad, nos permite tomar una decisión adecuada bajo las condiciones en que se deberían de elaborar los productos. Ustedes han escuchado la palabra maquila. La palabra maquila viene es la subcontratación para la elaboración de un producto o parte de un producto. Cuando usted desarrolla un proyecto y usted lo va a ejecutar, pongámonos una obra física para no meternos en cosas un poco complicadas, sino que en una obra física, gracias. En una obra física, usted tiene que hacer un camino, tiene que diseñar, bueno, diseña un camino porque lo hace, usted es ingeniero, ¿verdad? Realiza un camino y dentro del camino va a necesitar. ¿Hola? ¿Alguien tiene encendido ahí ¿Alguien tiene encendido ahí el micrófono? Bueno, me escuchan, ¿verdad? Si no me escuchan, por favor, me avisan. Bien, entonces cuando usted está desarrollando un camino, necesita de un camión de remolque, pero usted no lo tiene. Lo que hace es contratarlo. Contratarlo ya significa que va a maquilar parte del proyecto, va a utilizar ese camión para poder realizar las obras. Pero resulta que usted va a tener varios proyectos durante todo el año o durante toda su profesión y toma una decisión. O sea, primero se pone una incógnita y dice, bueno, ¿qué me conviene? ¿Comprar el camión o seguir alquilándolo? Cuando usted empieza a hacer números y determinar fórmulas, logra tomar una decisión. El costo de oportunidad de esa toma de decisión es aquella actividad que deja de hacer. Es decir, si decide que va a comprar el camión, el costo de oportunidad es el arrendamiento del camión. ¿Cuánto es lo que pensaba gastar y cuánto es lo que pensaba gastar en alquiler y cuánto es lo que piensa gastar en la compra del vehículo? Y la compra del vehículo obviamente es una cantidad bastante fuerte, pero que usted lo va a distribuir entre su vida útil. Un camión de remolque, esos que usan en la construcción, no le va a durar 5 años, le va a durar por lo menos 20 años. Y eso es lo que usted tiene que evaluar. Es más, dicen algunos, si yo compro el camión, hasta yo lo puedo alquilar. Y así podemos ir viendo varias formas de tomar decisiones. Y repito, ese es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Todo eso es parte de las decisiones que si usted, en esta parte de ingeniero, como poniendo un ejemplo, pero ya como profesionales, tanto administradores y contadores, que ya vamos a ver lo que es la contabilidad administrativa. La contabilidad de costos es parte de la contabilidad administrativa.
La contabilidad administrativa es la contabilidad de gestión, que en este caso se involucra mucho lo que son los administradores. Quiero plantearles un poco. Permítanme, voy a ver si puedo compartirlo ahora. Bien, la presentación, por favor, si la ven. Si no se ve muy. No se ve. No se ve, ¿verdad? Ok. Bien, lo que debemos de diferenciar, si pueden bajar la presentación y estarla viendo, nos vamos a la lámina. Quiero ver. Bueno, ahí está el contenido. A la lámina 9. Quizás esto también tendría que platicárselos. Cómo va a estar conformada la materia, ¿verdad? El objetivo de la materia es lograr, digamos, determinar el estado de costos de producción, que es el que nos va a servir en la contabilidad gerencial para tomar decisiones. La materia contiene 4 unidades. La unidad 1, que es un poco la introducción que estoy tratando de hacer ahora, es el establecimiento de los costos reales y los costos históricos. Esto entiendo que lo vieron en contabilidad 1, pero hoy lo vamos a ver un poco más con casos prácticos y vamos a la unidad 2, que es el establecimiento de los costos predeterminados. Y ahí es lo que yo les mencionaba de la forma como se manejan los costos agrícolas. Por supuesto, los costos agrícolas de gran envergadura, particularmente aquellas empresas que manejan los productos de exportación, como son el café y el azúcar. El azúcar ya es un producto procesado de la caña de azúcar, pero sin embargo se utiliza la zafra. La zafra en sí es la que se vende a nivel, digamos, de mercados internacionales. Al producto del café y estos dos, y lo que es el azúcar, que es producto de la caña de azúcar, lo que se está vendiendo ahorita en mercados internacionales es el producto que se cosechó el año pasado y todavía parte de este año. No, perdón, lo que se está despachando, digo. No quiero enredarlo. Ahorita, por ejemplo, en los mercados internacionales se está vendiendo, en el caso del café, la cosecha 22-23. Y en la zafra se está vendiendo la zafra 22-23. Es decir, que yo ahorita estoy vendiendo en el mercado internacional, los productores, los dueños, los millonarios, los oligarcas, son los que están ahorita negociando sus productos a nivel internacional. Por supuesto que dentro de las calidades competitivas, ¿verdad?, que se exige. Y se está negociando lo que se va a producir diciembre y enero, o la cosecha 22-23. Es decir, voy a vender algo que no tengo. ¿Y cómo lo voy a vender? ¿Qué precio le voy a poner? Ahí es donde vamos a entrar con esta parte de la unidad 2 y vamos a entretener un rato cuando veamos ya esos ejercicios. Es decir, yo voy a determinar costos predeterminados. Y en los costos predeterminados, pues tenemos 2 formas de hacerlo. Uno es de manera estimada y la otra es de manera estándar. Ustedes han oído esa frase que dice la estandarización de los productos. Quiere decir que los productos están regidos por un canon, un canon de, ¿cómo le puedo decir?, de calidad, ¿verdad? Que debe de cumplir el producto para poder ser competitivo a nivel internacional. Entonces,
Cuando yo me comprometo a venderle al mercado internacional y hay una bolsa agrícola en la que se dice con cuánto puede participar cada país. El Salvador tiene su cuota, no puede vender más de esa cuota que le ha sido asignada, ¿verdad? Porque lo que se está permitiendo es la participación mundial en el producto bajo la sombrilla de la libre competencia. Entonces, a cada país que es productor, en este caso del café, tiene una cuota de participación, pero esa cuota de participación, aparte que debe cumplirla, debe también de cubrir los índices de calidad que le son exigidos. Por eso que no se puede deshacer, digamos, el mercado como tal, ¿verdad? Porque muchos decían que la producción de café iba a desaparecer, pero los agricultores hacen hasta el último esfuerzo para que esto no suceda, porque obviamente hay varias situaciones que están afectando desde la guerra, pues de la guerra viene todo esto, luego vino ¿cómo se llama? La enfermedad de la roya que afectó a Centroamérica, luego vino el COVID, ¿verdad? Y eso pues no deja de crear problemas en lo que es el seguimiento de la producción de un país. Nosotros estamos en baja condición por eso, o sea, nuestro rendimiento productivo de exportación es mínimo. Ahí se habla por ejemplo, en el Banco Central de Reserva de que las exportaciones se han incrementado, ¿verdad? En varios millones. Pero la lupa, pongámosle la lupa a eso, no es que se haya incrementado la producción. Lo que se ha incrementado es el precio de ese volumen que se está proponiendo. Es decir, si antes se proponían, qué sé yo, 100 millones de quintales de café de grano oro, a lo mejor hoy se está vendiendo 50 millones de quintales, pero al mismo precio, es decir, no al mismo precio, sino que a un valor de costo mayor, que a lo mejor me incrementa la cantidad ya sumada en las exportaciones. Entonces, ahí hay que verlo desde ese ángulo, ¿verdad? Uno no tiene que dejarse ir por lo que dicen las noticias, ¿verdad? Porque aquí ahorita se está viviendo una convulsión bastante complicada que el gobierno trata de informar de manera positiva y a veces hasta se exagera en la información, y la oposición, me refiero a los medios de oposición, tratan de minimizar las actividades del gobierno, y entonces nosotros entramos ahí en una duda, ¿qué es lo que está pasando? Por eso digo, el gobierno ha dicho que se han incrementado las exportaciones, pero realmente lo que se ha incrementado es el valor del precio. Los precios se han incrementado. Claro, eso no quiere decir que sea malo, simplemente que hay que verlo desde de la óptica real, que deben de darse las situaciones. Pero lo que quiero aterrizar es que si a nosotros nos han dicho que tenemos que participar con 100 millones de quintales en el mundo, pues se van a esa bolsa agrícola y se determinan a través de una estimación. Cuando yo ya estoy en la cosecha, y voy a estar en la cosecha allá en noviembre, diciembre de este año, yo tengo que establecer costos reales. Ahí sí, son los costos históricos que aparecen en la primera unidad. Entonces vamos a ver esa combinación y cómo se ajustan unos a otros. En la unidad 3 vamos a tratar de ver los costos estimados y vamos a ver más particularmente lo que son los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden imputar directamente a la producción, pero que sí inciden en la misma. Para poder yo involucrar los costos indirectos en la producción, pues obviamente tengo que distribuir ese gasto a través de técnicas, ¿verdad? Una técnica o la técnica que más se usa es el prorrateo. Y para realizar un prorrateo yo tengo que hacerlo
utilizando bases de medición. Cuando estemos ahí vamos a ver qué significa todo esto que estoy haciendo, que estoy diciendo. Pero cuando digo una base de medición, es decir, que yo voy a tomar un parámetro para poder medir. Por ejemplo, solo para hacer un ejemplo así rápido, en la planta industrial, en la nave industrial, ¿verdad? Está el alumbrado que ilumina pues toda la planta. Yo ese alumbrado lo estoy utilizando para producir. Entonces, ¿cómo voy a distribuir ese alumbrado entre la producción que estoy haciendo en cada momento? Porque, por ejemplo, en la mañana yo voy a producir, si estoy trabajando en lote, yo voy a producir un producto y en la tarde voy a producir otro lote de otro producto. Entonces, yo tengo que imputar la energía que estoy utilizando para iluminar el local. Entonces tengo que utilizar bases de medición o parámetros. ¿Cuál es una que se utiliza? La más, digamos, común, pero no es la no es la más exacta, es el número de bombillos que hay dividido entre la cantidad del consumo que se ha cobrado. Es decir, me ha aparecido un recibo de $150 de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces el bombillo yo lo voy a dividir, ¿cómo se llama? El valor involucrado yo lo voy a dividir entre el número de bombillos o el número de lámparas que hay en la nave industrial. Y ahí yo ya tengo una distribución. Digo, no es tan así de fácil. Vamos a ver, como repito, esa forma de medición en la unidad 3. Y al final, pues vamos a ver unos costos adicionales, como son los costos de distribución y los costos de administración. En esta unidad también vamos a tratar de visualizar, y aunque esa es parte de una de las actividades que ustedes tienen que investigar, lo que corresponde a los costos logísticos. Ustedes ya han oído esa palabra, ¿verdad? Cuando hablo de logística es la forma como se desmaraña digamos, el ejecutor del proyecto para poder realizar la actividad en el tiempo y con en el mínimo de tiempo y con la mínima cantidad de recursos que haya para distribuirlos. Y entonces se hacen una serie de técnicas para eso. Esto de los costos logísticos lo van a ver hoy que entren a ver Contraloría. Ojalá que a ustedes ya les toque ver esa materia de Contraloría, es de último año, último ciclo, ya el último ciclo básicamente, en donde se va a tratar de analizar lo que son los costos logísticos. Y es que los costos logísticos son aquellos costos que no se ven, pero ahí están, ¿verdad? Un ejemplo así sencillo es cuando usted hace directamente el producto y no lo considera dentro del costo unitario. Como usted lo hizo, dice, no hay ningún gasto efectuado, pero claro que sí, hay un esfuerzo realizado por usted. Y ahí entra el costo de oportunidad, porque usted por estar produciendo dejó de hacer otra cosa. Y se empiezan a analizar. Claro, en un negocio pequeño, eso no se ve así tan claramente, pero en una empresa grandísima, una transnacional, claro que para ellos sí pesa eso. Entonces, al final, repito, vamos a ver lo que son los costos de distribución y administración. Aquí donde entra un poco los profesionales en administración de empresas, porque aunque esté al último, esta última unidad abarca estas tres primeras. Digamos, es una actividad transversal que está metida en eso, en todo ese rollo. Bien, decíamos la bibliografía, que es la contabilidad de costos, que yo se las voy a enviar, de Horgren. También está la costo 2, que es de Cristóbal del Río González, y la contabilidad de gestión, que es lo que les mencionaba, de Centrum.
Esto está por la editorial Océano, y ahí están. También están unos links que proporciona la universidad, de la cual tiene un convenio con bibliotecas internacionales, y ahí en la presentación los van a ver y pueden accesar a los libros. Si no les puede llegar el libro de contabilidad de costos de Holmgren, ustedes solo pongan el nombre de él ahí en ¿cómo se llama? En Google, o pónganle contabilidad de costos de Holmgren y les va a aparecer el libro y lo van a poder bajar también. Esa es otra forma de hacerlo. Bien, un poco entrando a la introducción, o más bien siguiendo con la introducción, tenemos que la contabilidad de costos, la teoría general de costos, tiene como objetivo la interpretación del hecho vinculado con la generación en la elaboración del bien. Vamos a ver los comportamientos, las causas y los efectos que van a servir para poder diseñar modelos que representen fielmente el posible verdadero, digamos, resultados de los hechos económicos que en empresas se están realizando. La contabilidad de costos es digamos, súper necesaria en las empresas de mediana para arriba, y que ya el contador debe de involucrarse en esto. Yo me acuerdo que llevé una contabilidad en una empresa mediana, era de bordados, y me contrataron porque la contador iba a tener un niño. Yo me fui a trabajar, creo que 4 meses estuve ahí, y con la sorpresa que me llevé es que ellos llevaban la contabilidad a pie, o sea, a mano. O sea, estoy hablando de hace como unos 10 años más o menos, ¿verdad? Es decir, ya había internet, ya había computadora, ya había de todo eso, pero la gente a esa altura no le daba importancia a la actividad del contador más que por requisito para presentarlos al CNR. Y los costos los llevaba uno de los dueños en una máquina especial, en un programa especial, y el contador solo recibía la información y la agregaba a su estado de resultado o al estado de producción. Hoy en día eso ya no es posible. Hoy el contador debe determinar los costos utilizando cualquier técnica, cualquier método que le permita al dueño saber cuánto le costó la producción o cuánto le está costando la producción, para saber en cuánto la va a poder vender, tomando en cuenta que hay competencia, tomando en cuenta que el nicho, en el nicho de mercado la demanda es mínima o la demanda es máxima, o sea, hay más demanda, y varias variables que puede tomar en cuenta. Hay quienes piensan, o más bien actúan de la siguiente manera. Dicen, bueno, si yo voy a estar en un lugar exclusivo, el producto lo voy a vender más caro. Pero si voy a estar en un lugar popular, lo voy a vender más barato. En un principio, cuando comenzaron a trabajar de esa manera, se dieron varias distorsiones en el mercado. Porque se iban a comprar a los mercados populares. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Yo me acuerdo cuando teníamos el subsidio completo del gas licuado. Yo estaba viajando a Guatemala. Estaba todavía el presidente Saca como presidente. Y cuando trabajaba en Guatemala, ya cuando llegaba a la frontera, había muchos chapines que venían a comprar el gas propano acá a El Salvador en la frontera. Pues solo se pasaban la frontera, que no era la gran cosa, y se llevaban el tambo de gas. Barato aquí y caro allá. Es decir, en Guatemala, cuando aquí costaba 5 fichas o 6 fichas el tambo de gas de 25 libras, en Guatemala costaba 12 o 13 dólares, igual que como vale ahorita acá.
Entonces la gente que vivía en la frontera se trasladaban de un lado a otro para ir a comprar. Eso se llama distorsión del mercado. Ahí estaba pasando algo que no debía de pasar, pero que como se había generalizado y no había una política definida, pues obviamente se estaba dando ese fenómeno. Por eso se hablaba del subsidio focalizado, como se está haciendo ahorita. Ahorita no todos tenemos subsidio del gas, sino que son las ciertas personas bajo ciertas condiciones de pobreza y que tienen derecho. Entonces, eso es lo que se debe de evaluar cuando se están determinando costos, no solamente los elementos que han intervenido en la producción. Los costos no es solo contabilidad, ¿verdad? Y que se miden de una manera cuantitativa, sino que debe apuntar a la gestión. La gestión, y aquí es donde entran lo que son los administradores, ¿verdad? Digamos, de los recursos de la empresa. Siempre y cuando se maneje información actualizada y confiable. Eso es importantísimo, la comunicación y la información. Primero la información que debe de ser fiable y luego la comunicación de cómo tiene que estarse elaborando. Yo ya les he mencionado en más de alguna ocasión en otras materias que, por ejemplo, cuando usted va a pagar lo que ha comprado en el súper y le pasan el lector de código de barra, inmediatamente le han pasado ¿cómo se llama? Ese lector de barra, de código de barra, y usted ya hizo el pago y el cajero ya da por realizada la venta. La información se traslada inmediatamente a todos aquellos que necesitan la información. ¿Quién? Bodega. ¿Quién? Ventas. ¿Quién? Proveedores. ¿Quién? Contabilidad, ¿verdad? Y también las gerencias de cada una de ellas, o la gerencia general o la gerencia financiera. Es decir, claro, le va a llegar la información que a cada uno de ellos le interesa. Por ejemplo, al gerente financiero no le interesan las unidades de inventario que se están vendiendo. Para eso, él lo que tiene que hacer es entrar al Cardex, ¿verdad? Que maneja el bodeguero y ver cómo está la existencia y cómo están los stocks digamos, de unidades que se deben de tener. Entonces, todas esas actividades son las que se deben de estar realizando. Por eso que los costos deben centrar su preocupación fundamentalmente en la contabilidad de gestión, que es un poco lo que estamos tratando de enlazar, ¿verdad? Es decir, hay... Y vos estabas Sí. Hola, hola. Bien. Lo que sí debemos de distinguir es que el contador general realiza lo que es la contabilidad patrimonial. Debe de haber una comunicación fluida entre el contador de costos y el contador patrimonial. El contador patrimonial es el contador general y quien recibe del contador de costos la información para plasmarla en sus estados de resultados. ¿Y cómo lo hace? A través del estado de producción. El contador de costos, una vez que ya ha procesado todos los datos y determinado costos unitarios, empieza a elaborar el costo de estado de producción. Y una vez elaborado y ya aprobado, ¿verdad? Se lo pasan al contador general para que éste lo adhiera a el estado de resultados integrado. Entonces es importante distinguir lo que son la contabilidad patrimonial con la contabilidad de gestión o de costos. Para la contabilidad patrimonial, el objetivo de sus informes, que están destinados a los usuarios externos, es la protección de los intereses de los terceros. ¿En qué sentido? En que si vamos a ponerlo a Hacienda, lo que vamos a procurar es que la información que vaya a Hacienda y la que vaya al CNR y la que vaya donde sea,
sea con datos fiables, datos confiables que le va a generar confianza, ¿verdad? Si no, pues obviamente va a ser, si es en el Ministerio de Hacienda, va a ser sujeto de una inspección. Y eso pues no es agradable tener a un delegado fiscal en la fábrica o en cada una de las fábricas, porque se vuelve un elemento estresante, porque ese fulano anda haciendo preguntas a cada rato y preguntas triviales, pero no es porque él no entienda, sino que porque quiere saber si usted comete algún error en hablar y ponerlo como supuesto. Y por eso no le gusta tenerlos ahí. Para la contabilidad de gestión, el objetivo de sus informes, que están destinados a los usuarios internos, es la mejor representación posible de la realidad económica. Cuando dice usuarios internos se refiere a auditoría interna, contabilidad, gerencias y todas las unidades que están involucrados en el quehacer productivo. Entonces, es importante que vayamos separando estas condiciones. La contabilidad financiera, que es la misma patrimonial, que es un sistema de información y que su finalidad es la de suministrar información a terceras personas que tengan necesidad de conocer la situación de la misma. Y más que todo si es el banco, pues obviamente para ser sujeto de crédito. Si es Hacienda, para saber si los impuestos están bien pagados. Si es para el CNR, pues para tener control estadístico, al igual que la DIGESTIC, de las actividades de cada una de las empresas. Entonces, la contabilidad financiera, además de ser una herramienta de control, sirve para determinar la utilidad que generaría una empresa en un periodo determinado. La contabilidad de costos tiene relación con la contabilidad financiera en la forma como se integra con ella. ¿Y cómo se integra esa información? En el balance general, los costos van a formar parte del activo corriente. Ojo, los costos forman parte del activo corriente por medio de la cuenta de inventario de productos terminados. Recordemos que cuando se adquiere un producto, perdón, se adquiere un inventario, se llama un inventario que va a ser sujeto a transformarlo para producir un producto terminado y se va a llamar materia prima. La materia prima es la que utilizamos para procesarlos con otras materias primas y obtener un producto final. Pero en ese intermedio, entre lo que es la materia prima inactiva que está en bodega y lo que es el producto terminado en la cual se involucraron esa materia prima, están lo que son los inventarios en proceso. Esos inventarios en proceso son los que se están fabricando, pero que no han sido concluidos, ¿verdad? La misma palabra lo dice. ¿Y cómo están involucrados los costos en el estado de resultados? El costo está en los productos terminados vendidos. ¿Ya? En la venta, cuando usted ya realiza la venta, usted ya se deshizo de los inventarios. Repito, usted va a tener 3 tipos de inventarios: materia prima, inventarios en proceso e inventarios de producto terminado. El de producto terminado es el que usted va a realizar la venta. Hay quienes venden el producto en proceso como producto terminado. Y eso hay que saberlo distinguir. Un ejemplo burdo, pero que sí es muy significativo, es
por ejemplo, usted va a la tortillería. ¿Usted qué va a comprar a la tortillería? Tortillas, ¿verdad? Y para hacer las tortillas necesitan la masa. Pero para hacer la masa necesitan el maíz. Entonces compran el maíz, lo cocen, el maíz es la materia prima, lo cocen y lo muelen. ¿Ya? Y una vez molido se convierte en la masa de maíz. Pero entonces llega alguien a comprarle la masa de maíz. Él no quiere tortillas, él quiere masa de maíz. Entonces lo que se hace es que el producto en proceso se vende como producto terminado. Hay que distinguir eso. No quiere decir que el producto en proceso no pueda servir a otras entidades. Bien. Hay unos lineamientos para la contabilidad administrativa, que lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la contabilidad administrativa. Al final, como vimos en las unidades, que ayudan a los contadores administrativos. Cuando hablamos de contadores administrativos, nos estamos refiriendo a contador de costo o contadores de gestión. Entonces, ayudan a los contadores a proveer el valor máximo a sus compañías en la toma de decisiones estratégicas operacionales. ¿Cómo? Con la utilización del enfoque de costo-beneficio. Era un poco lo que ya les había hablado al inicio. El otorgar un pleno reconocimiento al comportamiento y a las consideraciones técnicas, así como el uso de costos diferentes para propósitos distintos, y ahora se refiere a la toma de decisiones. Este enfoque es cuando se deben tomar decisiones y se decide por una de ellas y las otras se desechan. Ahí interviene lo que es el costo-beneficio. O lo que dijimos, el costo de oportunidad. Los gerentes confían en la información de la contabilidad administrativa para cuantificar los beneficios y los costos esperados. Aunque no todos los beneficios ni los costos sean fáciles de cuantificar. El enfoque de costo-beneficio es un criterio que apoya a los gerentes al decidir si, por ejemplo, se debe instalar un sistema propuesto de presupuesto, por poner un ejemplo, en vez de seguir usando el actual sistema histórico. Es decir, el costo real. Fíjense qué interesante en esta parte. Entiendo que ustedes vieron el presupuesto maestro en costos 1. ¿Ya? El costo maestro es la determinación de los costos estimados, predeterminados, perdón, utilizando la técnica de costos estimados o la técnica de costos estándar. Entonces, va a llegar el momento, y aquí viene el costo-beneficio que se menciona, en el que usted puede retomar o tomar de hoy en adelante los costos presupuestarios o seguir con los costos históricos. Es una decisión que se debe tomar evaluando una serie de variables, ¿verdad? Obviamente, no es tan así. Primero, si yo te estoy exportando productos, como les mencionaba, la zafra y el azúcar, producto de la caña de azúcar, ahí no puedo tomar costos históricos, ahí debo tomar costos estimados, costos presupuestarios. Lo que yo tengo que determinar es que mis costos reales sean iguales o más o menos iguales a los costos estimados, porque yo lo vendí tomando en cuenta ese costo. Claro, el precio de venta es el triple, el cuádruple, como usted lo quiera poner, ¿verdad? Si la competencia no es tan fuerte. Usted para poner el precio de venta a un producto, lo va a hacer arriba de sus costos, ¿verdad? Así debe de ser. Y puede ser los costos de producción o los costos totales, incluyendo los gastos operativos. Y sobre esa base usted dice, yo le voy a considerar el 50 o el 100% de lo que me costó.
El producto me llegó a costar $100, yo lo voy a vender en 200. Pero resulta que en el proceso normal de producción, sin ningún tipo de de variable expuesta, como por ejemplo variable externa, un terremoto, una inundación, un incendio, lo que sea, sino que en condiciones normales, resulta de que el costo histórico me llegó a 150. Lo que yo decía que iba a ganar el 100% de lo que me costó, pues ya no me va a costar el 100%, sino que el 50%, es decir, el retorno va a ser del 50%. Y usted va a decir, bueno, eso es bueno o es malo. Ahí va a depender, obviamente, de la consideración de utilidad que pretendía tener al final de cada ejercicio. Ahora bien, tanto los gerentes como los contadores administrativos deberían recordar siempre que la administración no está confinada de manera exclusiva a cuestiones técnicas, sino que también de cuestiones operativas. La administración es básicamente una actividad humana que tiene que enfocarse en cómo se ayuda a los individuos a hacer mejor su trabajo. Yo ya les había hablado, no sé si con ustedes, pero lo que vi en los ciclos anteriores, que por ejemplo el supervisor ya no es aquel capataz que se tomaba, que se consideraba en la producción de un bien. Ya no era aquel capataz que era ponededo casi, pues, sino que hoy el supervisor, y en este caso han puesto como el administrador, es la persona que ayuda a los individuos a hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, ayudándolos a entender cuáles de sus actividades agregan valor y cuáles no. Es ir caminando en la misma dirección que determinó desde la misión, pasando por la visión y toda la parte operativa, logística que debe de llevar el proceso productivo. De tal manera que, repito, la persona ya no puede ser un capataz para poder obligar o presionar y lo peor del todo, estresar a los trabajadores para que hagan bien su trabajo. Por supuesto que la calidad, o sea, el trabajador sabe cuáles son los límites de la calidad en la cual él debe trabajar. Obviamente, recursos humanos no va a contratar a alguien que no sea capaz para hacer el trabajo. Y es integral, pues, o sea, es integral. Yo en todo el proceso de trabajo logré determinar una frase que la aplico inclusive con ustedes cuando yo dejo instrucciones y trato de ser lo más específico para que se pueda comprender lo que yo quiero obtener de ustedes. Yo digo, cuando hay instrucciones claras, el trabajo es preciso. Si las instrucciones no van a ser claras, pues obviamente no va a haber. Hay quienes ni siquiera preguntan, ¿verdad? Si lo que están haciendo está bien. A veces porque el supervisor tampoco se preocupa en la producción misma, sino que se preocupa en ¿cómo se llama? En el volumen y no en la calidad. Entonces ahí hay que empezar a distinguir qué es lo que realmente queremos. Veamos la clasificación primaria del costo. Todos los desembolsos, devengamientos o acumulaciones realizadas por un ente inicialmente son costos. Es así los conocemos, ¿verdad? Todo aquello que me va a servir para la producción. Dado que se trata de sacrificios económicos originados en el desarrollo de determinada actividad a través de la cual se busca cumplir con un objetivo dado. ¿Cuál es? Producir el bien. No obstante, de acuerdo al destino del mismo, podrán ser clasificados como costos o como gastos
Ya que, fíjese, permítanme. Lo que mencioné al principio, los desembolsos, devengamientos o acumulaciones, usted dependiendo de su criterio, porque también aquí entra mucho lo que es el criterio, usted puede decir, por ejemplo, que los costos de distribución no son costos, son gastos. Es una decisión que usted va a tomar. Ahora, ¿por qué pueden ser costos? Porque yo lo acumulo al producto elaborado. ¿Por qué puede ser gastos? Porque yo lo voy a reflejar en el estado de resultados fuera de lo que es el costo de venta o el costo de lo vendido. Es un criterio y es válido. Sin embargo, si queremos tener un acercamiento a la realidad, entonces usted tiene que hacer esas valoraciones. Los desembolsos pueden ser inventariados o tratados como costos de materiales para la venta, que eventualmente cuando sean vendidos se convertirán en costos de ventas de artículos vendidos. O pueden ser inventariados en el costo del producto en el proceso fabril. Es decir, forman parte del inventario. Si se relaciona con la producción, en estos casos se capitalizan en el rubro bienes de cambio del activo del ente. Bienes de cambio, ¿cuáles son? Los productos que se van a vender. Los desembolsos pueden capitalizarse como activo fijo o bienes de uso, como gastos o cargos diferidos u otros activos que después se amortizarán, se van a depreciar y se agotarán incorporándose en el inventario del costo del producto en el proceso fabril. ¿De qué manera? Bueno, si estamos hablando de mobiliario y equipo, pues estamos hablando a través de las depreciaciones. La depreciación se la tenemos que imputar al bien producido. ¿Por qué? Porque lo queremos recuperar. ¿Y cómo lo recuperamos? Con la venta. Y por supuesto con el margen que hemos determinado. Los desembolsos pueden gastarse o cancelarse en el periodo en el cual se producen, constituyendo gastos necesarios para la obtención de ventas, reflejándose en el estado de resultados, es decir, los costos del ejercicio o gastos del ejercicio. Entonces, tenemos que ir identificando y, por supuesto, tomando decisiones si lo que estamos involucrando, cualquier tipo de actividad, se la vamos a imputar o, como dice ahí, se la vamos a capitalizar al bien producido. En los dos primeros que se ha planteado, es decir, cuando son inventariados o cuando son bienes de uso, dado que el desembolso, el devengamiento y la acumulación realizado por el ente quedará reflejado en el activo, constituyéndose en un costo al final de la elaboración. Veamos que me explico. Cuando usted compra la materia prima, se va a su activo, que es lo que está diciendo acá. ¿A dónde? A la cuenta de inventarios. Cuando usted compra una maquinaria que le va a servir para la producción, se la registra en el activo. ¿A dónde? En propiedad, planta y equipo. Cuando el inventario se consume para realizar un producto terminado, entonces se convierte en costo. O inclusive, cuando usted lo tiene, ya el producto terminado que lo compró, no lo elaboró, sino que lo compró ya hecho y lo vende, sigue siendo parte del inventario, ¿verdad? Pero cuando se deshace de él, se convierte en un costo. ¿Cuál es el costo de ventas?
En el caso de la manufactura es el costo de producción. Es decir, que tienen la capacidad de generar ingresos futuros. Eso es un poco lo que se quiere decir. Cuando los mismos sean realizados, es decir, cuando los mismos sean vendidos. En el último caso, es decir, cuando los desembolsos se convierten en parte de un gasto, de una erogación, y que dichos resultados se van al estado de resultados, valga la redundancia, dado que el desembolso, devengamiento o acumulación realizado por la entidad quedará reflejado en el estado de resultados. Se constituye en un gasto dado que fue necesario para la obtención de un ingreso, perdiendo por ello la capacidad de generar ingresos en el futuro. Se convierte en un gasto y ahí terminó la flor. Recuerden que en el ejercicio fiscal estas cuentas de resultados desaparecen. Ahora, ¿cómo aplicamos costo de los activos a esta cuenta? Con los primeros dos decíamos con el consumo del inventario o con la compra de bienes. En este último caso, cuando nosotros depreciamos esos bienes, la misma depresión me llega a formar parte de lo que son los costos unitarios. Y por lo tanto se refleja en los estados de resultado. Y así se van dirimiendo cómo se pueden ir manejando. Repito, esta es una doctrina la que estoy un poco tratando de explicar. ¿Para qué? Para que se pueda tomar un criterio al momento de decir, bueno, ¿y esto lo involucramos o no lo involucramos al producto? ¿Es parte del costo o es parte del gasto? Esa es la pregunta que nos respondemos o los que pretendemos responder al momento de tomar decisiones. Veamos los estados financieros de las empresas industriales, que tienen la particularidad en relación con las empresas comerciales que se originan en su misma actividad. En el balance general, las cuentas de inventario son distintas, ya que las empresas industriales muestran inventarios de materias primas, en proceso y terminado. Y las comerciales no necesitan esa distribución, solamente o le llaman inventario o le llaman inventario de producto terminado. Que no tiene sentido porque no procesó nada, simplemente inventario. Usted como interno ya sabe que así funciona. Los comerciales solo muestran los inventarios de mercadería. En el estado de resultados, para el cálculo del costo de las ventas, las empresas industriales deben calcularlo mediante un procedimiento especial que es el estado de costo de producto o el estado del costo de producción. El estado de costo de lo producido, algo así, sí, así se llama, estado de costo de lo producido. Que al pasarlo, que cuando se realiza, es decir, se vende, se convierte en llamarse el estado de costo, de costo del producto vendido. Aquel es el estado del costo del producto producido y este es el estado del costo del producto vendido, el cual no lo requiere las empresas comerciales ya que utilizan su cuenta. El flujo del proceso productivo se basa en que la producción pasa de proceso a terminada y de terminada a vendida. Así de sencillo. Basado en los criterios del juego de inventarios, los inventarios iniciales se suman con el periodo y los inventarios finales se restan, ya que corresponden a costos del próximo periodo.
Aquí está la fórmula matemática que ustedes ya la han utilizado. Bueno, creo que lo utilizaron en la materia de costos 1, donde se dice que el costo es igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final. En contabilidad 1 vimos esta fórmula cuando determinamos lo que era la determinación del costo, más que todo del costo histórico, utilizando el método método de registro de inventarios. ¿Cuál es este? El analítico. ¿Te acuerdas del analítico? El control de registro de inventarios analítico. Es aquel que se utiliza gastos de venta, ganancias sobre ventas, perdón, rebajas sobre ventas, devolución de ventas, compras, gastos, de rebaja de gastos, devolución de gastos, etc. Son todas las 8 cuentas, perdón, que al final utilizamos la fórmula para determinar el costo de lo vendido. Se ve sencillo, pero es algo que hay que estar concentrado para hacerlo. No es que sea complicado, no es que hay que estar concentrado para hacerlo. De lo contrario, ese costo que yo he determinado y no tomé el valor real, entonces, si tomo un valor inflado, puede ser que el costo se me vaya a inflar. Y ahí vienen los problemas de apreciación. Ahí, permítame. Ok, permítame que aquí ya me pasé de la lámina. Como toda doctrina, pues también los costos tienen su clasificación, que ya los hemos mencionado. Según su identificación con un departamento o proceso, están los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos, ya lo hemos dicho, son los costos que se pueden imputar directamente al proceso productivo, ¿verdad? No al bien, no que al proceso productivo, que al final queda como costo del bien. Los indirectos son los que no se pueden imputar de manera directa porque su condición no permite, su condición inicial no permite que se lo apliquemos solo a un producto porque entonces elevamos su costo. Por lo tanto, se utiliza el prorrateo que ya les mencioné como técnica para distribución de los gastos indirectos, de los costos indirectos. Lo vamos a ver más adelante. Según el momento en que se encargan o se comparan con los ingresos, según el momento en que se cargan o se comparan con los ingresos, está el costo del periodo y el costo del producto. ¿Cuál es el costo del periodo? Son los que se identifican con el lapso de tiempo y no con la producción. ¿Que voy a tener una gran cosecha? Bueno, lo voy a vender a un producto. ¿Que no tengo cosecha? Sino que un producto X. Ahí vamos a ir viendo cómo se van distinguiendo. No quiero perderme ni idea. Quiero ver. Cuando estamos... veamos un ejemplo cuando la gente del campo llega a vender sus productos al tiangue. Ese es un costo del periodo. Que lo estamos vendiendo al mejor postor. Pero ¿qué pasa con los costos del producto? El producto histórico. ¿Cuánto me costó realmente? Claro, tampoco se va a ir a ciegas a vender un producto que sabe o que no sabe cómo cuantificarlo y al final a lo mejor termina vendiéndolo al menor precio de lo que realmente tenía que percibir. Y no quiere decir también con eso que tuvo pérdida, sino que no lo vendió correctamente.
ahí está la administración, o perdón, los costos de gestión o los costos administrativos. Ojo. Según su comportamiento en el volumen de producción, están los costos fijos y los costos variables. Estos dos, los mismos costos son, ojo, estos 6 diferentes tipos de costos son los mismos costos que se involucran dentro del proceso de producción. Solamente lo que cambia es la visión de la persona que va desarrollando la actividad. En el caso de estos últimos, en cuanto al volumen, los costos fijos son aquellos que, aún no produciendo nada, ahí están. Por ejemplo, el alquiler de local. Ese es un costo fijo. Se está pagando una cantidad de X mensual, pero, ¿cómo se llama? No hay producción. ¿Me explico? Es como decir, y hay un ejemplo de eso en el libro, cuando dice, hay que cerrar las operaciones, no vamos a producir nada, por lo menos durante una semana, porque se va a pintar. Ponga que alguien se inventó esa forma de realizar una actividad. Obviamente no se hace así, ¿va? Pero van a cerrar 2 semanas. ¿Van a haber costos variables? No, porque no se va a estar produciendo. Los costos variables son aquellos que se pueden imputar a los elementos que están en la transformación de los bienes. A mayor producción, mayor costos variables. Entonces, ¿qué son los costos fijos? Son aquellos que, estando cerrada la empresa y no se produjo nada, no hubo producción de nada, siguen habiendo costos de seguro, de salarios administrativos, del personal administrativo en general, las alternativas que me permitan ver que hay un gasto ahí, pues, pero que no hay producción. Esos son los costos fijos. Que haya o no haya producción, siempre van a estar los gastos. Repito, las primas de los seguros es una de esas. Usted tiene asegurado contra incendio lo que es la empresa. No hay producción, pero tiene que seguir pagando la prima porque si no, si se da el siniestro, es capaz que no le pagan, etcétera, etcétera. Diferentes costos para distintos propósitos. Los gerentes usan formas alternativas para el cálculo de los costos en distintas situaciones de toma de decisiones, ya que hay diferentes costos para diversos propósitos. Eso es en cuanto al trabajo real, pero también podemos meter aquí los costos de criterio, ¿ya? Es decir, quien toma las decisiones. Ahí se puede caer en el error de que él cree que se las cree todas y al final pues se convierte en una estafa lo que ha sucedido. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Un concepto de costos que sirva para propósitos de información contable quizás no sea un concepto apropiado para la elaboración de un informe interno y de rutina para los gerentes. Eso es cuestión de criterio, ¿verdad? Permítanme.
Bien, como repito, pueden utilizarse criterios, pero para eso hay que tener la experticia necesaria para poder utilizar criterios en la determinación de los costos, sí, solo si se utilicen, por ejemplo, las normas, ¿verdad? Las normas de información y las normas de contabilidad son fundamentales. Acordémonos que en la parte de costos también está la parte de las normas de calidad, ¿verdad? Que también hay que involucrarlas, pues. Ahí hay otro costo que hay que considerar. Eh, Hay costos de estándar, perdón, hay costos de estándar. Por ejemplo, veamos la fábrica de acero SADCB, la que produce el hierro, aquí, el hierro carbonado. Esa producción de hierro tiene que cumplir unos cánones determinados en unos costos que se llaman, unos indicadores que se llaman ATM, no sé qué significa porque son en inglés, pero que ellos tienen que realizar. Les digo esto porque cuando yo estaba estudiando fuimos a esa fábrica y vimos cómo procesaban el hierro, que es el que se utiliza en las construcciones, y cuáles eran las pruebas de laboratorio que le hacían al hierro para decir de que cumplía con las condiciones normativas internacionales. Una era la de torsión, es decir, que le daban vuelta al hierro y debe de resistir a ciertas libras de presión antes de que se empiece a doblar. Es como que usted agarre la caña de azúcar sí, la caña de azúcar y le empiece con la mano izquierda al lado de las agujas del reloj y la mano derecha al lado contrario. Entonces, esa es la torsión. Y esa torsión es la que le miden el grado de presión que debe de aguantar un hierro para poder doblarse. ¿Por qué se hace eso? Porque obviamente sabemos que el hierro sirve para construir edificios. Entonces, cuando hay terremotos, hay diferentes formas de terremotos. Uno es un de vaivén, el otro son de arriba para abajo y otros que son de movimientos circulatorios. Entonces, dependiendo del tipo de ¿cómo se llama? De terremoto que haya habido, si va a aguantar el hierro que se ha puesto, si recibió la de torsión. Está la otra que es de presión, es decir, en la que le ponen un peso abajo y un peso arriba y se logra medir cuántas libras puede soportar un hierro antes de doblarse, ¿verdad? Igual, o sea, la idea es medir la resistencia del metal, y aquí estamos hablando del hierro. Lo mismo pasa con el acero, ¿verdad? Que es el mismo hierro, nada más que se le metió carbono. Es un elemento que le da dureza y durabilidad y antioxidante al hierro. Entonces, esas son las cosas que hay que estar cumpliendo, pues, y es bien, bien interesante, ¿verdad? A mí me gustaba mucho esa parte. Vamos a ver, consideremos, dice, los costos de publicidad. Aquí hace un ejemplo el autor. Dice, considere los costos por publicidad, hablando del criterio. Aquí lo que quiere ejemplificar es el criterio. Considere los costos por publicidad asociado con el lanzamiento de un producto importante de Microsoft Corporation, con una vida útil de varios años. Para fines de información externa, para los accionistas, los costos de la publicidad por televisión para este producto se reconocen como gastos en el estado de resultados del año en que se incurren. Las normas de información financiera requieren este reconocimiento inmediato de gastos para propósitos de información externa. Ojo. Y aquí es donde yo quería aterrizar cuando utiliza, no he mencionado la palabra, pero cuando utiliza costos técnicos con costos fiscales. Ya vamos a ver un poco de eso. Bien, decía que las normas internacionales
hace el reconocimiento inmediato de gastos para propósitos de información externa. Sin embargo, para fines internos relacionados con evaluación del desempeño administrativo, los costos de la publicidad por televisión se pueden capitalizar, es decir, se pueden imputar y luego amortizarse o eliminarse como gastos durante varios años. Eso, cuando usted utiliza, por ejemplo, la depreciación fiscal, que es la que obliga el Código Tributario para realizar a todos los bienes que tiene la empresa funcionando, ¿cómo se llama? Lo va a considerar como gasto. Pero resulta que parte de la depreciación es la maquinaria que está en el proceso productivo. Entonces yo tengo que imputar la depreciación al costo del producto. ¿Ya? Y al hacerlo, usted lo está considerando como costo. Entonces, ¿cómo lo voy a tomar al final? ¿Como gasto o como costo? Ahí viene, digamos, el dilema, ¿verdad? Aquel decía el trilema, pero este es el dilema. Resulta que, para efectos de determinación de costos unitarios, usted va a considerar todos esos elementos que intervienen en el proceso, incluyendo las depreciaciones, desde el punto de vista técnico, para poder determinar su precio de venta. Solo para eso lo va a ocupar, para determinar el precio de venta. Y usted le va a decir que el bien tiene un costo. ¿Ya? Me costó $5 y yo lo voy a vender a 10. Ahora, ¿por qué el doble? ¿Por qué el 100%? Porque tengo gastos operativos que también los voy a involucrar. Y lo que me costó $5 con los gastos operativos, llegué yo a $7. Quiere decir que no le voy a ganar 5, sino que le voy a ganar 3. Y eso es lo que se está generando en el momento de estar imputando valores. Entonces, en términos contables financieros, usted lo va a considerar como gastos operativos, pero en términos de contabilidad administrativa, la va a considerar como costo. Espero que se haya comprendido bien esto. Entonces dice, Microsoft podría capitalizar estos costos por publicidad si considera que el hacerlo da como resultado una medida más exacta y más justa del desempeño de los gerentes que lanzaron el nuevo producto. ¿Qué va involucrado acá cuando dice de esta última parte? Cuando estemos trabajando, que no lo vamos a ver en costos 1, pero sí lo van a ver en costeo directo, que ahí se ve mucho lo que es, los costos fijos y los costos variables. Ahí donde se va, ¿cómo se llama? A tomar ese tipo de decisión. En los gastos, en los costos variables, ahí no hay costos operativos, no hay gastos operativos, sino que todo es costo. O son costos fijos o son costos variables. Entonces, cuando son costos variables y nosotros podemos imputar esos valores del costo que involucra la depreciación, que involucra cualquier otro, esta publicidad, por ejemplo, lo vamos a considerar como costos variables. ¿Por qué? ¿En función de qué están las ventas? Las ventas las realiza en función de que los vendedores son buenos y andan haciendo mercadeo por todos lados, pero que también la publicidad le ha dado un empuje fuerte al producto. Entonces, la publicidad está en función de las ventas. Si está en función de las ventas y las ventas son variables, entonces quiere decir que la publicidad es un costo variable. ¿Ya? Pero para efectos, financieros es un gasto operativo.
¿Cómo lo va a reflejar? O sea, ¿qué va a reflejar para no confundirlo? Pues obviamente va a ir siempre en gastos operativos como normalmente lo hace. Pero en la contabilidad administrativa, que es la contabilidad de costos, usted va a tener ¿cómo podríamos llamarlo? Catálogo, le iba a decir, pero no es un catálogo, sino que es un manual que usted va a tener donde, por ejemplo, para que tengamos una idea más clara, tengamos la receta de una comida en un restaurante. La receta de una comida en un restaurante en materia de contabilidad de costos es los productos involucrados, la cantidad involucrada de ese producto y el costo de esa cantidad de producto involucrado. ¿Ya? Es decir, si voy a tener un plato de sopa de patas, pues yo sé que voy a tener achote, voy a tener la pata de la vaca, no, sí, la pata de la vaca, voy a tener yuca, repollo, los condimentos, cilantro, cebolla y todo lo que usted quiera ponerle y pone en qué cantidad va a llevar un plato. Fíjese bien, un plato o la olla completa, como usted quiera medirlo. ¿Verdad? Es decir, usted midió la olla o midió el plato. Normalmente se hacen por platos. Y entonces dice usted, bueno, la pata, ¿cuánto me cuesta? Bueno, la pata de la vaca vale como que $5 el par. ¿Y cuántas patas lleva digamos, el plato de sopa? La tercera parte. Ya le voy a poner un precio de esa tercera parte. Y así voy determinando costos, costos, costos. Además, voy a poner dentro de la receta, voy a poner la cantidad de fuego que yo necesito para cocinar esa sopa. Voy a poner la cantidad de fósforos utilizados si no utilizo la chispa, ¿verdad? Si uso la chispa, ¿cuánto de energía eléctrica utiliza la sopa para poder encender el fuego? ¿Ya? Es una iba a decir una mala palabra, pero es una milésima de, de valor incuantificable ya en términos concretos, en monetarios. Pero todo eso hay que considerarlo. Al final, en todo el mes de tanto usar la chispa, usted consumió energía eléctrica. Entonces, usted debe de saber cuánto es energía eléctrica. A veces en las especificaciones dice del equipo y a veces hay que medirlo, pero esa es parte de digamos, del comportamiento del contador administrativo. Entonces, así ¿cómo se llama? A modo de ejemplo, pues es lo que hay que estar considerando dentro de las variables que se involucran. Bien, digamos que hasta aquí llegamos todo lo que es la explicación o la introducción que quería hacer de la materia, ¿verdad? Se perdieron lo que es la parte filosófica del método. El método, ustedes saben que es el método constructivista y la intención de esto es procurar construir conceptos entre ambas partes. Yo no se lo sé todo, pero sí mi obligación es orientarlos dónde buscar. Yo les doy los tips, porque básicamente todo esto que está en la presentación son tips. Son temas a desarrollarlos si les interesan a ustedes y si quieren especializarse en algún tema en particular. Entonces, cualquier cosa, inclusive cualquier duda que ustedes tengan, ustedes me la hacen llegar, me la hacen saber, ¿verdad? En un conversatorio, la discutimos. Si yo no sé, pues obviamente investigo y luego les traigo la respuesta para ver cómo funciona digamos, la respuesta a la consulta que ustedes están haciendo. Entonces, es importante que la construcción que nosotros vayamos a hacer, y por eso es importante que ustedes participen, cualquier duda que tengan, ya sea que me lo escriban aquí en el chat o que, ¿cómo se llama? Me lo hagan saber así, hablado, ¿verdad?
Permítame, quiero ver con qué internet estoy porque quiero activar el celular. Ah, bueno, estoy con el teléfono. No, entonces no toco nada. Bien, entonces no sé si hay preguntas al respecto, ¿verdad? Repito, las evaluaciones siempre son primer parcial 10, segundo 15, tercero 20, cuarto 25 y la actividad final, que va a ser una actividad de investigación bastante interesante, con el 30%. Y por supuesto que entre cada una de esas evaluaciones hay actividades que yo le estoy dando diferentes ponderaciones. Normalmente le doy el 60% a las actividades y el 40% a los parciales escritos. Que si bien es cierto, los parciales ya no deben de existir, los parciales escritos, es una exigencia y tenemos que ver cómo evaluamos la competencia. Ya no se vale decirle, mire, dime cuál es el concepto. En estas condiciones no se vale decir cuál es el concepto de costo, porque ustedes lo bajan. Me interesa que construyamos el concepto de costos. ¿Cómo lo podemos construir? A través de un ejemplo, ¿ya? Y ustedes me van a diseñar un ejemplo de qué es lo que puede significar un concepto como tal, para que vaya comprendiendo. Bien, entonces vamos a dejar actividades evaluativas. Una es contestar el cuestionario que está en la plataforma, está en esta última lámina. Si tienen habilitado la presentación, en la última lámina está el cuestionario. Son 10 preguntas que tienen que ver cómo vienen ustedes de costos, de contabilidad de costos 1. ¿Ya? Y también una pregunta bastante directa que tiene que ver con su trabajo. Me interesa saber a qué se dedica la empresa a la cual usted labora. En el cuestionario de diagnóstico no hay respuestas malas ni respuestas buenas, ya se los he dicho, sino que sencillamente que me respondan. Quiero saber cómo andamos, para saber por dónde voy a reforzar más. Y el foro, ¿verdad? El foro está colocado, por favor, está colocado en evaluación 1, no está arriba. Arriba está, pero no se puede responder. Entendería que en evaluación 1 sí se puede responder y ahí tienen que responderme y van a responder su nombre, la carrera que lleva y la expectativa de los que espera recibir de la materia y algún otro tipo de opinión que quisieran aportar, ¿verdad? La idea es que nos conozcamos, ¿verdad? Porque así a nivel virtual, solo la foto que veo ahí con ustedes es la única forma que yo los identifico y no es lo mismo, pues, como estar en un aula hablando sobre la temática. Última recomendación que también necesito que tomen en cuenta es que para toda presentación de actividades o tareas deben realizarlo bajo el siguiente nombre. Van a poner su nombre y apellido, van a poner el nombre de la actividad, en este caso sería cuestionario, y la fecha. La fecha no es necesario que pongan, por favor, 21 de julio desde el año 2022. No quiero que escriban todo, solo pongan los números. 210722, para hacer corto el nombre, no sea muy largo. Y solo el nombre y el primer apellido, no vayan a poner todo el nombre, porque no creo que hayan dos personas iguales. Aunque ahí me apareció una persona con el mismo nombre, pero con dos carnets. No sé si se llaman igual o son, como se llama, personas diferentes. Son siameses, ¿no? Pero bien, así por favor necesito que sigan las instrucciones porque a veces me mandan trabajos y solo dice hecho. Y yo bajo el archivo, yo bajo la tarea y cuando busco el nombre dice hecho. Pero hecho por quién, ¿va? O sea, quién hizo el trabajo, ya no logro identificarlo. Claro, yo me doy a la tarea de cada vez que bajo un archivo que no trae su nombre, ponerle el nombre. Pero eso no debe ser así. Ustedes tienen que colocarlo como debe de ser. Entonces, no sé si hay preguntas al respecto. Hola, buenas noches. Buenas noches, diga. Tengo una pregunta. El cuestionario es para ahorita.
Sí, para ahora tienen hasta las 12 de la noche. Ah, Para vale. poderlo ¿Y hay responder. ya está habilitado el espacio en la Sí, plataforma para ya está el subir? repositorio para que lo depositen. Ah, bueno, El gracias. foro también igual, aunque el foro no tiene fecha de vencimiento, creo que tiene para la otra semana, pero lo importante es que se presenten y lo dejo abierto porque todavía me imagino que faltan estudiantes que se incorporen y que hagan su foro de presentación. Yo los he ponderado porque es parte de las actividades que ustedes deben de estar realizando y por lo tanto pues tiene un valor. Así que, Bueno, muchas gracias. ok, Licenciado, hola. una consulta. ¿Y los Diga. parciales en esta materia serían presenciales o virtuales? No nos han dicho nada, por de pronto yo asumo que son virtuales. ¿Ya? El que sí me gustaría que hiciéramos es la tarea final, que sea una exposición, es así me gustaría, porque es necesario que ustedes ejerciten esa actividad, la están perdiendo y el problema es que cuando ya se vayan a enfrentar a la actividad de toma de decisiones, porque ahorita pueden ser ustedes empleados que solamente están sentados y llegan a tirarle las carpetas de trabajo al escritorio para que terminen la actividad, ¿verdad? El problema es cuando dice, mira, terminé el trabajo y la llegas a exponer a junta directiva. Y ahí pues pasó el problema. Ahí comienzan los temores. Entonces es importante que ustedes también agilicen este tipo digamos, de ejercicios mentales, ¿verdad? Y además, pues obviamente o la defensa de tesis, y han habido defensas, y aún con clases presenciales, los muchachos se cortan, se quedan cortados y bueno, aparte de que se ve feo porque se nota que no se ha preparado, y más si empieza a leer, y más cuando empieza a leer y no puede leer, es decir, está leyendo cosas todas equivocadas por el mismo nervio, es producto de todo eso. Entonces es necesario que se ejerciten en esa actividad. Repito, por de pronto no nos han dicho nada, seguimos virtual. Yo entiendo que las ingenierías sí van a ser semipresenciales porque ellos van ya, bueno, desde el ciclo el año pasado están haciendo laboratorios, aunque no, no muy seguidos, no que lo hacían una vez al mes, o perdón, una vez cada 3 meses o 2 veces en el ciclo, pues. Hoy sí ya lo van a hacer como debe de corresponder. Así que ustedes así van a estar, tranquilos, no pasa nada. Si no hay más preguntas, les dejo la tarea, ¿verdad? Les agradezco su presencia y disculpen este tipo de interrupciones. El internet todavía de la empresa, de la casa, creo que todavía... Bueno, estoy trabajando con el teléfono, no sé si ya vino, pero no quería salirme. Espero que ya para el otro jueves ya no tengamos ese problema y todo siga normal, ¿verdad? Así que les deseo buenas noches, descansen, nos vemos primero Dios el otro jueves y realicen las actividades, porque eso les da nota, pues, ¿verdad? Hay quienes no les gusta hacer actividades. En el año del ciclo pasado, por no presentar actividades, se quedaron 2 personas, quedaron con 550. Y es bien feo, pues. Así que mejor hagan las actividades. Y tienen dudas en hacerlas, pregunten. Es que esa es la otra cuestión, no se queden con la duda.